Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes quienes nos están observando a través de nuestro canal de YouTube. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Mi nombre es Stephanie Álvarez Jaime y el día de hoy vamos a estar charlando acerca de un tema muy interesante, sobre todo para ustedes quienes son docentes de alumnos y alumnas de primaria alta y de grados de secundaria. Entonces, bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema que está titulado La menstruación también es un derecho. Durante estos días hemos tenido algunas charlas con temáticas relacionadas a la menstruación y el día de hoy pues a mí me toca brindarles información sobre cómo la menstruación se convierte también en un derecho de las niñas y las personas menstruantes. Entonces, pues vamos a dar inicio, no sin antes comentarles que su servidora está laborando en la Subdirección de Derechos Humanos del Consejo Escolar para el Bienestar y pues vamos a dar inicio. Ok, como ustedes bien saben, la menstruación no es un proceso solamente biológico. Durante estos días hemos tenido la oportunidad de escuchar diferentes charlas, entre ellas algunas que hablan justamente de la menstruación como este proceso biológico. Nos han ido explicando cómo es este proceso, cómo se vive en las niñas y en las mujeres. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar también de que no solamente se trata de un proceso biológico, también tiene implicaciones sociales, educativas y de derechos. ¿Por qué sociales? Todos y todas estamos inmersos en este tema. No importa que tú seas un docente hombre, no quiere decir que porque seas hombre o que sea un niño, ¿no? Dentro del centro escolar, pues que no tenga nada que ver con el tema. Al contrario, este tema no nada más es perteneciente a las mujeres, sino también a ustedes como hombres. Y por eso es que toda la sociedad estamos inmersa en esta situación y entender que pues no todas las personas que están menstruando o las niñas tienen las mismas oportunidades para menstruar de una manera digna. Y justo con eso, esta parte de la menstruación digna es lo que los derechos busca, que todas las personas menstruantes y las niñas puedan tener una menstruación digna. Entonces, es importante que no perdamos de vista que hay que tratarla como un enfoque de derechos humanos para poder garantizar la igualdad, la dignidad y el acceso a oportunidades para todas las personas que menstruan. Con esta idea es con la que vamos a tomar esta charla de esta tarde, entendiendo que, bueno, pues desafortunadamente no todas las niñas ni todas las personas que menstruan tienen estas mismas oportunidades y también entendiendo que bajo estas oportunidades pues no todas cuentan con la información que necesitan para poder afrontar sobre todo la primer menstruación, ¿no? O la menarca, que es así también conocida. Y por eso es que ustedes el día de hoy están acá en esta tarde escuchando esta charla, porque si bien es cierto que es algo, un proceso natural que van a vivir las niñas y las personas que menstruan, también es cierto, como les comentaba, que no todos, no todas cuentan con esta información y con también los productos que necesitan para tener una menstruación con higiene. Entonces, hoy es importante que nos sensibilicemos al tema y que lo entendamos como este proceso biológico, que, como este proceso natural, pero también que no es minimizarlo, hay que darle esta importancia que tiene y también en sus derechos, ¿vale? Ok, ¿cómo podríamos garantizar la gestión menstrual digna? Bueno, pues hay que validar ciertos derechos. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta cómo la menstruación tiene que ver con los derechos de las niñas y de las personas que menstruan. ¿Qué derechos son los que aborda la menstruación o la gestión menstrual? Derecho a la salud, es decir, todas las niñas y las personas menstruantes deberían tener acceso a productos seguros y a la información confiable. También cuentan con el derecho a la educación,
como todas las personas, que dice condiciones que permitan asistir a clases sin discriminación. Vamos a ir hablando sobre esto durante la charla porque esto es lo que tendríamos que tomar en cuenta nosotros para garantizar una gestión menstrual digna. La realidad, lamentablemente, en muchas ocasiones es diferente. Pero bueno, otro de los derechos que implica una gestión menstrual digna es justo el derecho a la dignidad y a la igualdad, que nos habla del trato respetuoso y libre de burlas. Es decir, también cero discriminación, cero violencia, cero burlas, porque esto pues genera una violencia emocional. Y bueno, también el derecho al agua y al saneamiento, espacios limpios y privados en la escuela, el derecho a la información, recibir información clara, precisa y accesible sobre su ciclo, cambios corporales y autocuidado. Esto incluye educación integral en sexualidad y salud desde una perspectiva de equidad y derechos. Estos son los derechos que nosotros tendríamos que tener en la mente para poder garantizar dentro del centro escolar una gestión menstrual digna, porque dentro de la escuela hay que pensar que no todas las personas, como yo te comentaba al inicio, cuentan con esta oportunidad de obtener información desde las familias, pero también de obtener estos productos de higiene de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto no se encuentra en la familia, desafortunadamente, pues la escuela se convierte en este otro lugar seguro en el que las niñas y las personas menstruantes deberían estar obteniendo esta falta que tienen en familias, es decir, estos productos, esta información, incluyendo estos derechos que acabamos de mencionar. Por eso es que la escuela se convierte en este factor de protección importantísimo y por eso es que tú, docente, que me estás escuchando, es sumamente importante que tengas la información, que conozcas sobre el tema, que sepas cómo poder abordar a las niñas o a las personas menstruantes cuando ocurre su menarca, saber cómo actuar ante algún accidente, etcétera. Y justo pues para allá va esta charla, pero era importante que conociéramos por qué, por qué la menstruación se relaciona con los derechos humanos. Y bueno, pues tiene que ver con estos derechos que acabo de mencionar. Entonces, esto nos dice que no hay por qué minimizarla, no tiene un valor menor. Al contrario, vamos a tomarle la importancia que esta merece. Y bueno, justo hablando del último derecho, que era el derecho a la información, es importante recordar, seguramente ustedes ya lo han escuchado durante estas charlas que hemos tenido en estos días y en algunas otras, pero bueno, no quise dejarlo pasar. Tanto ustedes como docentes, como también el alumnado, tendría que saber que existe una estrategia nacional para la prevención del embarazo adolescente, es decir, la ENAPEA. Y esta es una política pública federal en México que tiene varios temas relacionados a la salud reproductiva, a los derechos sexuales, a la educación integral en sexualidad y a servicios de salud amigables. Aunque la ENAPEA no es un programa especial o específico para la menstruación, estuve ahí analizando algunas de las cosas que nos menciona esta estrategia y hay algunos materiales y algunas estrategias que nos pueden ayudar o que se relacionan directamente con la menstruación. Y bueno, me encontré que hay materiales educativos de educación integral en sexualidad para abordar los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, entender a nuestro cuerpo, entender los cambios biológicos como son la menstruación. Entonces, ustedes como docentes podrían retomar estos materiales educativos que nos ofrece en APEA para poder explicarles a nuestras alumnas y a nuestras personas menstruantes y también a los niños, que es válido, y a los adolescentes, que sepan, que conozcan de toda esta información, que entiendan su cuerpo, porque si bien es cierto que los niños o los hombres no menstruan, sí tienen ciertos cambios fisiológicos durante este proceso de la infancia a la adolescencia y es importante que lo conozcan, que sepan cómo es que pueden entender los cambios que van a estar ocurriendo en su cuerpo. También encontré que hay un calendario menstrual, Yo Decido.
Este calendario menstrual lo podemos buscar, lo podemos ahí encontrar en el internet y nos va a servir para hablar de menstruación, para hacerles más visible cómo ocurre todo este ciclo, cómo pueden darle seguimiento y sobre todo que tengan un autoconocimiento de su cuerpo las niñas y las personas menstruantes. Cuando lo observé, no se los puse acá porque, bueno, pues también tenemos poco tiempo, pero ustedes lo pueden bajar ahí en internet y darnos cuenta cómo funciona este calendario, de qué manera podemos utilizarlo con el alumnado y que ellas se puedan acercar y puedan sentir pues más seguridad al conocer su cuerpo, cómo va a ser su ciclo y que claro que cuando les llegue su primera menstruación no sea de una manera que lejos de darles como tranquilidad, les comience a generar ansiedad o les comience a poner en cierta preocupación o nerviosismo. Entonces es importante que los vayamos dotando de toda esta información para que estén preparadas. Sobre todo, insisto, ustedes que son docentes de estos últimos grados de primaria y los grados de secundaria, que sin duda son justo el momento importante porque es cuando las niñas y las personas que menstruan pues estarán viviendo estos cambios biológicos. Y bueno, también encontré que hay grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescentes, que es la GPA. Insisto, seguramente tú ya los has escuchado, has tenido mucho conocimiento sobre el tema. Y bueno, pues como bien sabemos, estos grupos están vinculados con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo. Y estos grupos, ¿qué es lo que realizan o qué objetivo tienen? Bueno, pues obliga a cada entidad federativa a formar parte de esta estrategia coordinando acciones estatales. Por ejemplo, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que somos, por supuesto, nosotros, todos los que estamos acá, eh, forma parte de este grupo. Por lo tanto, al formar parte de este grupo, tendría que estar generando acciones que lleven a esta prevención del embarazo, acciones que tengan que ver también con el ciclo menstrual, y por ello es que se realiza la estrategia entendiendo las reglas. ¿De qué va esta estrategia? Perdón. Va proporcionando productos de higiene menstrual gratuito a los planteles desde el año 2023, a los planteles educativos de educación básica y media superior, priorizando a las escuelas de zonas marginales para impulsar la gestión menstrual digna. Entonces, de esta manera es como se está comenzando a trabajar en el tema. Me parece muy importante que esto lo tengamos en el radar, que conozcamos sobre esta estrategia y que si bien es cierto, a lo mejor en mi escuela no salí beneficiado con esto, pues buscar estrategias que ya veremos más adelante para poder brindarles de de estos productos de higiene menstrual. Entonces, esto es importante que lo conozcamos, que lo tengamos presente. Insisto, seguramente tú ya lo tienes. Y adentrándonos un poquito en nuestro derecho de la dignidad, lo voy a relacionar mucho con esta parte de la menstruación. Y me gustaría que para poder tener pues como una base, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Ahora no tengo la oportunidad de que ustedes me respondan por acá, pero me gustaría que ahí donde estás comiences a reflexionar. ¿Qué piensas tú acerca de la menstruación? No importa si eres hombre o si eres mujer, solo piensa qué es lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo he escuchado, lo que yo vivo de la menstruación. Vamos a pensarlo. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Mientras tú estás respondiéndote a ti mismo o a ti misma, ¿qué es lo que piensas, sabes, conoces, vives de la menstruación? ¿Por qué es importante esto? Bien sabemos que el hablar de la menstruación sigue siendo un tema escondido, sigue siendo un tema que genera vergüenza, sigue siendo un tema que no es tan fácil de abordar cuando son hombres, ¿no? Las personas que tienen que dar la explicación o cuando la alumna se tiene que acercar a un docente hombre.
¿Y de qué va esta pregunta? Yo la quise poner porque me parece importante que la menstruación en la escuela, así como en nuestro alrededor, se va a vivir de acuerdo a qué es lo que yo piense. Si yo como docente pienso que la menstruación es algo mínimo, que digo, ay, por Dios, te estás quejando por esto, pues, ay, es una ridiculez que la alumna esté quejándose que le duele el estómago o que le duele la espalda o que, pues, diga que no puede hacer ejercicio porque está en sus días, etcétera, ¿no? Si nosotros tenemos este tipo de pensamientos, por supuesto que vamos a empezar a lastimar el derecho de dignidad de nuestra alumna o de la persona menstruante. Por eso es importante para mí que comencemos desde nosotros a pensar qué es lo que creo yo de este proceso biológico, qué es lo que yo creo que es, cómo lo he vivido, porque también muchas veces depende de cómo me fue a mí y entonces creo que así le va a ir a la otra persona. Y con base en esto, de llegar a este primer paso, a esta primer pregunta, entonces comenzar a ver cómo lo voy a trabajar con las personas. Es decir, si yo sigo creyendo esto, pues entonces seguramente el trato con mis alumnas y las personas que menstruan, pues seguramente será violento, será lastimando o violentando el derecho de la dignidad, el derecho de la información, etcétera, o de la salud, ¿no? Entonces, si yo pienso de esta manera, no va a generar una confianza con mi alumna, con mi alumna o la persona menstruante, pero si yo quito todos estos estigmas que tengo de la menstruación y simplemente lo veo como un proceso natural que le va a pasar en algún momento a mis alumnas o a las personas que menstruan, bueno, pues entonces seguramente voy a poder brindar mayor información, mayor confianza, voy a poder entender e empatizar con ellas para poder brindarles una gestión menstrual digna, ¿vale? Entonces, desde aquí, pues a mí me llamó mucho la atención poner esta pregunta para que tú lo reflexiones y de ahí comenzar pues con estas respuestas. Fíjate que en algún momento tuve la oportunidad de platicar con algunos alumnos y alumnas de una secundaria sobre la menstruación y aún cuando les preguntas qué es la menstruación, algunos te dicen pues que es un proceso natural, un proceso biológico que van a vivir las mujeres. Algunas otras personas siguen tomando el tema como si fuera algo sucio, como si fuera algo vergonzoso, como bien se los pongo aquí en esta diapositiva. Algunas otras personas siguen haciendo mucha burla de este tema y eso hace que entonces las alumnas se sientan con toda la vergüenza y con toda, a veces hasta con cierta culpa de chin, es que a mí ya me pasó, ¿no? Y entonces eso genera que yo me sienta incómoda, que yo no pueda sentirme segura dentro de este contexto escolar, porque mis compañeros se la pasan burlándose de mí. Y lo peor de todo es que a veces también entran algunos y algunas docentes. No quiero decir que, que nada más los maestros o las personas que son hombres son los que atacan, ¿no? Por así decirlo, porque en realidad la verdad es que también hay muchas mujeres que hacen esta burla o que también minimizan el proceso que esté viviendo cada alumna. Entonces, me llamó mucho la atención que en esta escuela, como bien te decía, había todavía muchos alumnos y alumnas que hacían burla, que lo relacionaban a algo puerco, hacían estos famosos chistes malísimos sobre, pues si viene de malas, mi compañera es que viene en sus días, o, ay, es que tal vez se dieron cuenta que tuvo un accidente la alumna y, ay, es que huele a pescado, es que es tal persona. Este tipo de burlas que son violencia y que al final están lastimando, violentando el derecho de la dignidad de la persona. Entonces, seguramente y espero que tú en tu respuesta no haya ido hacia esta parte de, pues que sigue siendo un tabú, que pues no sé, mejor me quedo callada o callado, no sé ni qué es, o que siga pareciendo un tema vergonzoso
o un tema que genere cierta culpa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto es importante porque si tú lo sigues pensando, pues ¿cómo le voy a enseñar a mis alumnos y a mis alumnas? ¿Cómo les voy a hablar entonces del tema si yo sigo pensando en esto? Estos mitos, como te decía, pues afectan la autoestima, la participación y la salud emocional de niñas y adolescentes. Por ello, es importante que tú el día de hoy estés acá, que estés no nada más escuchándome a mí, sino todas las pláticas que ha habido durante estos días que son relacionadas a la gestión menstrual para poder tener la información en las manos y decir de qué manera puedo ayudar, de qué manera puedo informar y sobre todo recordarles a nuestras alumnas, a nuestras adolescentes y a las personas menstruantes que esto es un proceso natural y digno, es un proceso normal que va a formar parte de la vida de las niñas, adolescentes y personas menstruantes y que hay que tratarla con respeto y con naturalidad. Ayer justo mientras estaba viendo un poquito sobre el tema, compartía con una de mis compañeras que va a dar la charla siguiente, cómo en nuestros momentos y en nuestros tiempos nos tocó también, pues, o cómo nos tocó vivirlo, ¿no? Y hacíamos como memoria de cómo cuando es tu primera menstruación y no sabes, es como, "Ah, ¿qué me está pasando? ¿No? No sé quienes no tengan la información, ¿no? ¿Qué me está pasando? Algo me está sucediendo muy grave, este, no teníamos la información y entonces a quién recurro y a lo mejor iba con mi amiga que también estaba igual de perdida que yo y entonces de repente en mi caso, por ejemplo, tenía ciertos cólicos y era como, ¿qué me está pasando? No entendía qué estaba sucediendo con mi cuerpo, cómo es que funcionaba, por ejemplo, utilizar una toalla sanitaria. Y también hablábamos cómo este tema de la naturalidad no se veía, al menos en nuestro tiempo, y yo espero que eso se haya ido minimizando. Sin embargo, entiendo que todavía es muy dado el que, ay, pues estoy ahorita en mi periodo y entonces guardo la toalla súper bien guardadísima, que nadie se dé cuenta, que, o sea, como si fuera algo malo, como si fuera algo que tuviéramos que esconder. Y justo hablábamos de ese tema, ¿no? Como desde traigo una toalla o si por accidente sale volando en algún lado y la miran y ya te sientes avergonzada. Y esto es por todo el constructo social que trae pues la menstruación, ¿no? Este sinónimo a algo sucio, vergonzoso, cómo te está sucediendo a ti y también en algunos otros contextos, pues cómo la menstruación ya te está preparando para otro tipo de vida, ¿no? Y bueno, pues es importante que entonces, si yo me doy cuenta que tal vez mis alumnas, mis adolescentes, no tienen la información adecuada y pues están en este proceso, en este cambio, si no la tienen, pues cómo la van a vivir. Entonces es importante decirles, a ver, tranquilas, vamos a informarles que este es un proceso natural, que es digno, que no es para nada sucio y que, por supuesto, en la escuela están en un lugar seguro, ¿no? Y que tú como docente estás ahí para poderles apoyar, para poderles brindar la información que quizá no encuentren en otros lados. Y entonces, de esta manera, poder promover una convivencia escolar basada en la empatía. Y aquí justo entra la parte importante de cómo no nada más es un tema de mujeres. Es importante que toda la escuela conozca sobre el tema, que toda la escuela pueda saber de qué manera funcionan los productos para poder tener higiene menstrual, que conozcan cómo es que se puede ayudar, ¿no? O aportar a la alumna o al adolescente que esté ahí en este proceso, porque solo de esta manera vamos a generar empatía. No, la empatía no nada más es mujer con mujer, sino vamos a hablar de todo el contexto o de toda la comunidad educativa. Superar estos estigmas requiere educación integral y diálogo abierto
como te decía, no solo entre mujeres, sino también con hombres, familias y docentes. Ahora, esta parte de la familia también me parece sumamente importante. Por algo no están brindando la información a su hija. Sobre todo, fíjate, leyendo y demás, se ha investigado y nos dice, por ejemplo, aquí un manualito que estaba yo observando, cómo las madres, los padres de familia no hablan casi nunca sobre este tema con sus hijos o con sus hijas. Bueno, si no lo hacen con las hijas, muchísimo menos con los hijos. Por razones de incomodidad, ignorancia o vergüenza. Y hablando de ignorancia, por eso de ahí también nuestro papel importante de poderles brindar la información correcta. Muchas veces ni siquiera las mamás saben cómo hacerlo de una forma correcta. Y aquí entra nuestra responsabilidad tan grande que es justo brindarles esta información, no nada más al alumnado, sino también a ellos como padres y madres de familia. Habrá familias que no tengan mamá y entonces ahí también es una parte importante de sensibilizar a los hombres para que entren con este tema en sus familias. Igual lo mismo con los docentes. Y bueno, tú como docente, ¿qué rol tienes? ¿Cuál es tu rol? Y quiero que sepas que es fundamental en todo este ciclo que viven las mujeres y bueno, las niñas y las adolescentes. ¿Cuál será nuestro rol? Para empezar, te decía, es un trabajo también personal, comenzar a pensar qué es lo que yo creo de la menstruación y a partir de ahí comenzar a quitar estos estigmas que tal vez todavía podría estar teniendo y con ello, pues, ser más objetivos, objetivas para poder apoyar también a las alumnas. Entonces, tu rol es importante siendo una persona objetiva. ¿Cómo? Pues fomentando la empatía y el respeto entre estudiantes. Ya lo vamos a ver más adelante, pero seguramente es, bueno, yo estoy casi convencida de que lo hacen en sus escuelas y espero que continúen de esta manera. Y si no lo están realizando, bueno, pues es un buen momento para parar y poder buscar estrategias que nos lleven a fomentar la empatía y el respeto entre estudiantes respecto a la menstruación. Más adelantito en la presentación vamos a ver algunas estrategias, ¿no? A lo mejor desde los acuerdos de convivencia, ver de qué manera poder brindarle esta seguridad y esta tranquilidad a las niñas y a las personas menstruantes dentro del aula o dentro de la escuela, buscar a lo mejor si mi escuela no tiene o no ha sido beneficiada, ¿no? Por las toallas sanitarias, bueno, pues ver de qué manera tener a lo mejor ahí un stock de toallas sanitarias y a lo mejor me comentaban en algunos otros estados ya lo han hecho, de que, bueno, pues si yo utilizo yo una toalla sanitaria, pues entonces mañana la repongo. Hoy yo la necesitaba, pero mañana repongo para que siempre tengamos un stock de estos productos, ¿no? Y de esta manera, pues darles esta seguridad de que estarán viviendo un ciclo digno sin tener que estar padeciendo, ¿no? Y también cuando ocurran algunos accidentes, bueno, pues sensibilizar al alumnado completo sobre cómo empatizar, ¿no? Y cómo ver esto como un proceso natural, como un accidente que nos puede ocurrir a todas las personas. Entonces, buscar como estas estrategias. ¿De qué otra manera el docente puede ayudar fortaleciendo la educación integral en sexualidad, que me parece que cada vez va más allá? Y también leía que a veces teníamos pensamientos como hablar de de esta educación en sexualidad. De repente podría parecer que estamos incitando a que el alumnado ya se embarace a más temprana edad o que tengan relaciones sexuales a más temprana edad. Y fíjate que es todo lo contrario. Leyendo algunos estudios, algunos ensayos que vi por la red, nos decía cómo es que brindar información es todo lo contrario a lo que pensamos. Es decir, es ir poniendo un freno a toda esta situación, ¿no? A que cada vez haya menos embarazos adolescentes, a que cada vez más piensen en una edad adecuada para poder tener su primer relación sexual. Entonces,
más bien fortalecer esta educación integral que ustedes ya lo hacen, nos va a ayudar a que ellos tengan la información correcta y que puedan decidir sobre su cuerpo de una forma responsable. Entonces, vamos a quitarnos, insisto, estos estigmas que a veces pues obstaculizan lo que sí debería de hacer como docente. Detectar y acompañar casos de ausentismo o desigualdad por falta de productos. Ojo, veíamos cómo uno de los derechos relacionado a la menstruación es el derecho a la educación. En muchas ocasiones dejan de asistir a las escuelas por falta de productos de higiene menstrual o porque imaginemos en este proceso en el que ustedes seguramente van a pasar como docentes, imaginemos que mi alumna o mi persona menstruante está como en este cambio y está comenzando con su menstruación por falta de información, por miedo, por vergüenza, por falta de agua, ¿no? Por falta de productos de higiene menstrual, decide no ir a la escuela y eso comienza a afectar porque entonces ya hay ausentismo escolar. Y a veces, cuando ni siquiera conocemos el contexto de la persona, podemos tomar ciertas decisiones arrebatadas sin conocer qué es lo que está sucediendo. Por eso es que tu rol es tan importante, porque tú eres la persona que más puede conocer a su alumnado, que más puede estar en contacto y saber qué está sucediendo con esa niña que tal vez ya lleva 3 días o 4 y nada más no regresa a la escuela o ya no está asistiendo, algo está sucediendo, pero por ahí te enteraste que ya tuvo su primer menstruación. Entonces, seguramente si yo detecto esto y la acompaño, va a ser un proceso mucho más llevadero para esta niña o para esta adolescente y entender o decirle de qué va la menstruación, cómo es que va a funcionar su cuerpo, cómo es que funcionan los productos de higiene menstrual y en su caso, bueno, pues decir que en la escuela se cuenta con esto, buscar como escuela solventar todo esto que podría estar generando este ausentismo, ¿no? Y por eso vivir una desigualdad, porque pues evidentemente no todas las personas vivimos la menstruación de la misma manera, no todas las personas tenemos el mismo privilegio de tener a la mano una toalla sanitaria o una copa o etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante, por eso la información, dicen por ahí, es poder y siempre nos va a ayudar a poder acompañar. Nuestro papel como docentes, seas hombre o seas mujer, es el de acompañar, el de brindar esta seguridad de que pues va a vivir un ciclo eh, con mucho más dignidad, sin ser invasivos o invasivas. Usar un lenguaje inclusivo y libre de estereotipos, por favor. Yo entiendo que de pronto no es tan fácil hablar con un lenguaje inclusivo, perdón. Sin embargo, es importante. Recuerda que lo que no se menciona no se mira, no se nota, no se habla de eso. Entonces, por eso es importante siempre tener en cuenta un lenguaje inclusivo, hablar de la menstruación con toda la naturalidad que la tiene, como si estuviéramos enfermos de gripa, ¿no? O enfermos de alguna otra situación que se puede hablar con toda la naturalidad, de entender que este es un proceso natural de la persona y que pues que es igual de digno que cualquier otra situación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dijeron, bueno, pues trata de hablarles un poco sobre cómo pueden generar confianza los maestros y las maestras para hablar de la menstruación, sobre todo de su primera menstruación o su menarca, que es así conocida, este, cómo se pueden acercar a la alumna o cómo la alumna se puede acercar ya sea a un docente o a un docente hombre o a una docente mujer. Fíjate que a veces esto yo preguntaba con algunos compañeros hombres que trabajan en escuelas, en secundarias, en primarias, y me decían que pues lamentablemente las niñas no se acercaban con tanta facilidad a hablar del tema con ellos, ¿no? Que casi siempre buscan como a la mujer.
pero que había algo también importante de resaltar, que era no con todas las mujeres, ¿no? No con todas las personas, también mujeres les daba como esta confianza. Entonces, yo les decía, ok, y si esa persona que les da confianza no está en la escuela y están, no sé, un día normal llegan a la escuela y de pronto, de forma sorpresiva, llega su primer periodo, ¿qué va a pasar con esa niña, no? ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién la va a auxiliar? Entonces, justo por eso es importante que como hombres, que como mujeres, como docentes, estemos bien sensibilizados al tema, bien informados y que sepamos tener estas herramientas de ayuda para que esa niña que está viviendo este primer momento en su ciclo menstrual, bueno, pues lo lleve de una manera mucho más tolerable. Entonces, pues sí, me causó mucho ruido el entender que no todas las chicas se atreven a acercarse a un hombre por todos estos estigmas que se tienen, ¿no? Como de cómo le voy a decir a él si es hombre, qué vergüenza, qué va a decir, como si lo que nos estuviera sucediendo fuera algo malo, algo que tendríamos que esconder porque pues estamos literal manchadas, ¿no? Ok, ¿cómo podríamos generarla? Número uno, normalizar el tema desde el aula. Hay que hablar la menstruación como una parte natural y lo sigo enfatizando muchísimo porque así como en algunas ocasiones me ha tocado escuchar que a las partes a las partes reproductivas de las personas les llaman de otra forma, también a la menstruación, ¿no? De pronto les ponen cada nombre que a mí me sorprende demasiado y es importante que se les hable con un lenguaje respetuoso, con un lenguaje neutro, pero sobre todo por su nombre, es menstruación o periodo, que entiendan que o regla también, que entiendan que es algo natural, que se le puede nombrar de esta forma, que no pasa absolutamente nada, que no tienen que hacer como estos chistes que si ya te llegó Andrés, que si no sé qué tanta cosa dicen, y que también los docentes a veces emplean estas palabras, ¿no? Entonces hay que hablarlo con toda la naturalidad porque esto nos va a permitir derribar ciertas barreras y ciertos obstáculos. Mostrar empatía y apertura, es decir, vamos a aprender a escuchar sin juzgar ni minimizar, validar las emociones de la alumna ofreciendo comprensión. Evita frases que generen vergüenza. Una actitud amable y abierta favorece la confianza. Si llega una alumna y te dice, ay, profe o maestra, es que creo que ya me llegó mi periodo, y si tú de pronto tu lenguaje corporal es como de burla o como de, ay, por Dios, pues que pues es natural, pues ya como sea. Si yo le demuestro esto, pues entonces la chica en la vida se va a volver a acercar a mí y entonces si tiene dudas, si no sabe cómo emplear una toalla sanitaria, etcétera, pues no lo va a hacer si yo mantengo este lenguaje corporal, ¿no? Por eso es importante mostrar apertura, mostrar naturalidad, sobre todo empatía. Y aquí también importante hablar, creo que más adelante también lo menciono, pero como mujeres a veces estamos bien dadas a criticar a la otra, ¿no? Y también decir, ay, no, es que yo lo viví, o sea, si yo lo aguanto, pues tú también lo tienes que aguantar. Si yo lo viví así, tú también lo tienes que vivir de tal forma. Eso no es ser empático, al contrario, estamos también ahí lastimando su derecho de dignidad, ¿no? Entonces, vamos a tener mucha cautela con cómo voy a escuchar a la alumna y cómo valido sus emociones, ¿no? Es importante decirle, entiendo lo que está sucediendo, entiendo cómo te estás sintiendo, vamos a buscar alguna opción para que tú puedas sentirte mejor. No hay que minimizar la menstruación como si fuera algo X o, al contrario, algo sucio, algo vergonzoso. Tratar de ser lo más amables posibles, tratar de estar lo más tranquilos y tranquilas posibles para que entonces se pueda sentir segura. Garantizar confidencialidad, que justo aquí te decía, hacíamos como un poquito el análisis de
que sea confidencial no significa que se tenga que esconder o que se tenga que ver como de, ay, no, 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 ya sí, que nadie vea, que nadie se entere, que no. Digo, nadie tiene que saber que ya está menstruando tal alumna, ¿no? Pero tampoco tenemos que llevar como todo a tan escondido, tan, ay, no, 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 es que como si fuera algo muy grave. Más bien, cuando hablo de generar o de garantizar esta confidencialidad, es que ellas se sientan tranquilas y seguras de que lo que están contando está ahí, que no va a salir, que no va a salir la o el docente a divulgar, ¿no? Como ahora recuerdo, no sé si ustedes lo vieron, pero un capítulo de del famoso programa de Derbez, de la familia Peluche, en la que justo cuando Vivi, ¿no? La niña rara, tiene su primer menstruación, hacen toda una fiesta, ¿no? De que ya tuvo hasta carteles y demás. Digo, a eso es a lo que me refiero. Cuando una niña, una alumna se te acerca, no vamos a hacer todo este show que vimos pues en este capítulo o en ese programa. Hablar de confidencialidades, vamos a buscar un espacio tranquilo, un espacio en el que ella se sienta segura, perdón. No vamos a divulgar lo compartido, al contrario, la vamos a escuchar, vamos a brindarle herramientas, vamos a brindarle información, vamos a decirle que está segura, que todo va a estar bien, que es un proceso natural, que lo que se está comentando se va a quedar ahí y que pues por supuesto es importante que lo platique con su familia. este, Ojo, solo en casos que sea como de mucha necesidad o urgencia en casos de salud o seguridad, bueno, pues habrá que mencionarlo a lo mejor con la directora, etcétera. Pero en caso de no ser así, pues bueno, lo vamos a mantener en esta parte confidencial para que sea confianza. Esa es la clave para generar este vínculo de confianza con la alumna, sobre todo con aquellas alumnas que no saben qué está sucediendo con su cuerpo, que en sus casas les están diciendo como de que pues es que eso es algo malo o al contrario, ya cuando tú tengas tu primer periodo, pues te me vas a ir pues vas a dejar de estudiar y vamos a empezar a buscarte a un esposo, etcétera, porque aunque pensemos que no, todavía existe estas prácticas que violentan a las mujeres. Entonces, bueno, otro de las sugerencias es generar redes de apoyo en la escuela. Es válido también, como te decía, a lo mejor yo tengo a una persona exclusivamente para este tema, ¿no? Toda la escuela conoce a que esta persona es la responsable de entregar los productos de higiene menstrual o que es la persona indicada, pero puede ser que mi alumna no se sienta segura. Puede ser que mi alumna diga, no, pues es que ella no me genera confianza y se acercó conmigo docente hombre. Ah, bueno, pues entonces la voy a escuchar y también la voy a acompañar en este proceso, ¿no? Y es válido que entonces ella se sienta con esta seguridad de elegir con quién me siento más segura, con quién tengo más apertura y pues brindarle esta ayuda, ¿no? Por eso es importante generar redes de apoyo, informar que la escuela cuenta con espacios o personas de confianza para temas de salud o de menstruación. Insisto, si no es conmigo, tener una persona que sí lo sea y que le genere esta confianza también es válido. No la vamos a regañar, no le vamos a decir, ay, pues es que yo soy, es que ya te dije, o sea, no es nuestro papel. Hay que entender en esta parte también. Tener productos disponibles y coordinación entre docentes para acompañar a las alumnas, que es justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo es importante tener estos productos de higiene menstrual a la mano. Podríamos tener un dispensario, podríamos, te decía yo, en algunos otros estados vimos cómo se organizó toda la escuela con los padres y madres de familia y al inicio del ciclo escolar acordaron que pues era importante tener un stock de toallas sanitarias y que a lo mejor si yo, Fanny, tomaba el día de hoy una, pues el día de mañana yo la volví a reponer y no había ningún problema, ¿no? De esta manera podemos hacernos de estos stock de toallas sanitarias. Educar desde la perspectiva de derechos, enfatizar
que hablar de menstruación forma parte del derecho a la salud, a la educación y a la dignidad. No es algo escondido, no es algo que tengamos que avergonzarnos. Y fomentar el autocuidado y el respeto al cuerpo propio y ajeno. Eso creo que no nada más sería con las mujeres, sino también con todo el alumnado. Y dar el ejemplo, si yo veo que alguna de mis alumnas tuvo un accidente, no voy a alarmarme, no voy a gritar, no voy a decir, ay, ya es que se manchó, es que no, voy a tratar de ser lo más natural posible, me voy a calmar, voy a buscar de qué manera voy a poder ayudarle y hacerlo con discreción para que la alumna se sienta segura, se sienta tranquila, que no se avergüence. Y bueno, los hombres los hombres adultos y los niños, claro que pueden apoyar, no reproduciendo actitudes negativas, ni prejuicios, ni estos chistes que llegan a hacer sobre la menstruación y que por eso las mujeres están de malas. Tener actitudes no discriminatorias y de respeto que permitan que las alumnas puedan vivir su menstruación con privacidad y dignidad, hablar de estos temas con naturalidad. A ellos también les toca esta parte, explicar que la conversación es totalmente confidencial, lo que ya habíamos hablado, mostrar los productos disponibles, enseñarles, sobre todo a las niñas que van en su primera menstruación, cómo es una toalla, cómo se utiliza. Todo lo que necesita conocer sobre esto, ¿no? Indicar en qué más puede ayudar, preguntarle en qué te puede ayudar, eh, si no soy yo, bueno, pues hay otras personas como las docentes mujeres o a lo mejor si en mi escuela hay enfermería, pues con ellas también, ¿no? Y dar información práctica sin invadir la privacidad. Es decir, pues cómo se usan los productos, qué hacer cuando ocurre una mancha o la incomodidad ahí en la clase, estrategias para manejar el dolor o el malestar, ¿no? Qué analgésicos podrían tomar, e importante, como hombre no necesitas dar detalles fisiológicos personales, ¿no? Así como, ay, es que yo no te puedo ayudar porque como a mí no me sucede, eso es algo que no necesitan. Recuerda que lo que necesitan entender es que tú eres una guía, que tú eres un apoyo y un referente confiable, que pueden acercarse a ti para poder tener conocimiento sobre el tema. Y las mujeres y las niñas también apoyan de la misma manera, ¿no? Informando, apoyando a otras mujeres, sin comparar mi menstruación con la de la otra alumna o la otra persona menstruante. Cada persona es diferente, cada persona la va a vivir de forma diferente. No reproducir tabús, mitos sobre la menstruación, explicarles cómo se utilizan los productos, dar información sobre estrategias o estos productos de higiene, lo que ya decíamos, como esto se los puse como para darnos cuenta que tanto hombres como mujeres es importante que conozcamos del tema y es fundamental que apoyemos desde donde nos toca y no pensar que es un tema solamente de mujeres. Y de esta manera estaremos también cuidando los derechos de las niñas y adolescentes. Aquí te dejo algunos ejemplos ya para finalizar, ejemplos como de cómo puedo acercarme, ¿no? Hola, Lupita, hola Juanita, hola Chelito, hola Lucero. Noté que quizás necesitas apoyo con algo de tu salud. Si quieres, podemos hablar sobre cómo manejar tu primer periódico, tu primer periodo, perdón. Otra forma es algo completamente natural, que forma parte del desarrollo de tu cuerpo, no tienes que sentir vergüenza y estoy aquí para orientarte sobre cómo cuidarte. Estos son solo algunos ejemplos de cómo me puedo acercar, porque a veces, como insisto, como hombres, pues no tienen las palabras y esta es una forma, un ejemplo que podrían ustedes implementar. En la escuela tenemos productos y espacios para que te sientas cómoda, quieres que te explique cómo funcionan, si en algún momento necesitas hablar o pedir ayuda, puedes acercarte a mí o a la maestra tal, ¿no? Que tal vez sería la representante o la responsable de los productos de higiene menstrual. Y también decirle que es normal tener dudas o sentir incomodidad, siempre hay maneras de manejarlo, ¿vale? Las escuelas, pues es importante tener en cuenta que hay que formar a docentes sensibles y capacitados para poder acompañar el tema, involucrar a los niños y a los hombres para romper estigmas, diseñar espacios seguros e inclusivos
impulsar políticas públicas que garanticen el acceso gratuito o productos de gestión menstrual, que eso es justo lo que ya está haciendo la Secretaría. Y bueno, pues hay que promover con campañas de sensibilización, crear espacio de diálogos abiertos y seguros, promover una cultura menstrual positiva, hablarlo desde los acuerdos de convivencia dentro del aula y todo esto para que se nos quede bien grabado y por eso se los puse acá abajo con negritas, que hay que tratar la menstruación como derecho. Esto nos va a llevar hacia la igualdad de género y la justicia social. Una escuela que reconoce este tema como parte de los derechos humanos promueve bienestar, autonomía y respeto para todas las personas. Y bueno, pues con esto yo finalizo mi participación, no sin antes dejarles los números del consejo. Nos encontramos en el CASEM, en el Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense, en el número 7221 67 2202. Nuestras redes sociales, perdón, nos encuentran como Consejo Escolar para el Bienestar. Muchísimas gracias y espero que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego.